Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 6 y hoy nos ha tocado hablar acerca de la adicción al sexo. Los integrantes del grupo son Alexia de la Fuente, Leslie Farfán, Rosa Guevara, Daniela Goyas, Matías Linares y quien le habla, Angie Barra. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la descripción en los manuales. Bueno, con los años se ha observado una serie de evolución dentro del manual. Sin embargo, con respecto al tema de adicción al sexo, no se encuentra como tal en el manual, ¿no? Pues se prescinde de la palabra adicción para definir ese tipo de conductas y volver a incluirse en el trastorno sexual no específico como un posible diagnóstico. Entonces, en las últimas revisiones del DSM-5 se ha propuesto los siguientes criterios para añadir el trastorno hipersexualidad en el manual, que correlacionan con los síntomas encontrados en el estudio realizado por Carnes. Bien, esos son los criterios que se ven en pantalla, criterios propuestos por el DSM-5. Durante al menos 6 meses se deben cumplir estos 5 criterios: fantasías y deseos y conductas sexuales, repetidas en respuesta a estados de ánimo disfórico, también intentos persistentes pero infructuosos para controlar o reducir significativamente las fantasías, implicación repetida en conductas sexuales, ignorando el riesgo físico, psíquico o emocional, ¿no? También tenemos la frecuencia o intensidad de estos deseos o fantasías, las fantasías y deseos sexuales que no son debidos a efectos fisiológicos directamente, ¿no? Y que el sujeto sea mayor a 18. Sin embargo, a pesar de esto, el apartado de adicción sin sustancias únicamente se ha incluido el juego patológico en este apartado, ¿no? Rechazando el trastorno de hipersexualidad como diagnóstico. Ahora, con respecto al CIE-10, sí se incluye como un trastorno compulsivo de la conducta, ¿no? Y que tienen que tener esos 5 criterios: ser un patrón persistente, incapacidad para controlar los impulsos sexuales intensos, los síntomas pueden incluir actividades sexuales repetitivas que se convierten en un punto central de la vida del individuo, ¿no? Numerosos intentos fallidos por reducir significativamente el comportamiento sexual repetitivo continuo, a pesar de las consecuencias adversas que esto trae, y se manifiesta durante un periodo prolongado. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la sintomatología. Le doy paso a mi compañera. Gracias, Angie. En cuanto a la sintomatología, entre aquellos autores que proponen el trastorno hipersexual, ya que como menciona Angie, no está considerado como tal el trastorno de adicción al sexo, encontramos a Goodman, que menciona que la adicción al sexo con relación a sintomatología con una obsesivo-compulsión, en donde hay altos índices de masturbación, uso de pornografía y promiscuidad. Además, también se menciona la adicción al sexo como un sinónimo de ninfomanía, un término psicológico utilizado exclusivamente para mujeres con una libido excesiva y obsesión por el sexo. O satiriasis, un término psicológico análogo a ninfomanía, pero que es utilizado para los hombres, ¿no? Un trastorno descrito por la CIE-10, aunque está ausente en la DSM-5, ¿no? Además, los autores Usman y Black subrayan que la falta de una definición generalmente aceptada sobre adicción al sexo como tal. Además, Kafka nos menciona, basado en sus criterios, que denomina la adicción al sexo en la frecuencia de la necesidad de tener orgasmos, ¿no? Comprendiendo como criterio mínimo experimentar un orgasmo al día durante al menos 6 meses consecutivos, para considerar como problemática la alta frecuencia de orgasmos, debe ir acompañada de una preocupación excesiva y consecuencias psicosociales negativas. Además, en cuanto a la sintomatología extraída por Goodman y Cia, es propuesta por ellos, hay un intenso deseo, ansia o necesidad imparable de concretar la actividad placentera, ¿no? Esa búsqueda del placer de una manera excesiva, ¿no? Pérdida progresiva del control sobre la misma hasta llegar al descontrol, preparación esmerada, aumento progresivo de frecuencia, esfuerzos por reducir el comportamiento y la duración excesiva. Y además también lo que trae, ¿no? El fracaso recurrente a resistir los impulsos. En cuanto a la etiología, de la adicción al sexo, es muy similar a las adicciones comportamentales, y según el autor Carrasco explica mecanismos de inicio y mantenimiento de estas adicciones. En cuanto a los aspectos familiares, según el autor, un alto porcentaje de adictos al sexo ha sufrido abusos físicos o emocionales en la infancia, desarrollando algún grado de trastorno por estrés postraumático, condicionando así su desarrollo familiar posterior. En cuanto a aspectos psicológicos y de la personalidad,
En muchas ocasiones las conductas sexuales repetitivas se activan con el propósito de reducir, por ejemplo, la ansiedad, el estrés y otros estados de ánimos disfóricos como la culpa o la tristeza y tal vez algunos sentimientos de vacío. En cuanto a factores de riesgo que pueden desembocar ese trastorno hipersexual, se puede encontrar aquellas personas que presentan baja autoestima, una insatisfacción en la imagen corporal, que padecen alguna disfunción sexual o también pueden tener algún historial de insatisfacción en las relaciones de pareja. Asimismo, al tratarse de personas impulsivas, no es extraño encontrar conductas de riesgo como el consumo de tabaco, consumo excesivo de alcohol o de drogas, así también como la ludopatía. Y también se ha encontrado que existen causas biológicas y se ha demostrado en estudios que lesiones en el óvulo frontal causado por un trauma a nivel cerebral evoca la hipersexualidad. Le doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, respecto a las perspectivas psicoanalíticas se mencionará algunos aportes. Primero tenemos lo que menciona Blanco, que desde la perspectiva psicoanalítica las adicciones no son vistas como una enfermedad, centrando su atención en los conflictos psíquicos y no tanto en las sustancias en sí. De esta manera, el psicoanálisis comprende holísticamente a los pacientes de su historia personal y su personalidad, resultando en conflictos intrapsíquicos y generando a su vez la adicción. Sin embargo, cabe resaltar que las experiencias vividas en la infancia son determinantes en el desarrollo de psicopatologías. Por otro lado, está lo que menciona Freud. La adicción no radica en buscar momentos de felicidad, sino en poder evitar el displacer. Asimismo, menciona que la primera explicación proviene de la sexualidad infantil, considerando el acto de masturbarse como una adicción primaria. Sin embargo, cuando la masturbación se torna compulsiva, tiene una estrecha relación en cualquier tipo de comportamiento adictivo. Por otro lado, también Freud menciona que hay una relación entre la neurosis y las adicciones, que son abstinencia de alguna satisfacción sexual. También menciona dos aspectos de la masturbación, que es autorosismo y la elección de objeto, o también llamada representación. Y luego está lo planteado por Lacan, que menciona que la adicción está relacionada con el destete, como un trauma que ha sido elaborado. Asimismo, cualquier acto adictivo está ligado a la defensión aprendida. En este sentido, la adicción es vista como una conducta eficaz, pero que también es desadaptativa a punta de recobrar el sentimiento de fuerza. Le dejo con mi compañera. Ok, en cuanto a los demás aportes, Miller, Kanzian y Albanese mencionan que la adicción es como una forma de automedicarse para el malestar psíquico. Entonces, lo que busca es inhibir las depresiones y traumas que pueden ser inconscientes, así como conscientes. Luego, Kanzian y Wilson mencionan que repetir una adicción es en realidad un ritual que busca reforzar en la persona la fantasía de que ésta puede manejar sus propias experiencias afectivas. En parte mencionan que esto es provocado por interrelaciones materno-infantiles que han sido desadaptativas, poco funcionales. Luego, Fine y Juni mencionan que la adicción, el locus viene a ser el ego. Entonces, con la supuesta intención de poder manejar la salud mental y los síntomas, viene a ser un yo afectado con tendencia a la regresión. Entonces, también indican que la adicción es muy común ver mecanismos como la negación, proyección y rabia. Luego, McDougall menciona que una persona con una adicción no tiene una representación mental de un objeto bueno, por lo que utilizan esta droga para recompensar la ausencia. Las adicciones en sí para él son enfermedades de tipo psicosomáticas, por lo que no necesariamente implica una sustancia, sino puede haber, como en este caso, adicción al sexo. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al autor Cristal, ella menciona que una relación ambivalente con la madre puede dificultar que la persona pueda internalizar una imagen buena y esto repercute a que haya una falta de autocuidado por parte de la misma persona.
Fenux y Rojas, ellos piensan que el sexo en sí es una necesidad para el desarrollo afectivo. Entonces, en la intimidad se normaliza todo lo que podría verse como perverso. En ese sentido, hay una relación entre lo perverso de uno y la libertad que puede sentir. Entonces, saca uno su perverso polimorfo interior, por así decirlo, como se expresa en la teoría de Freud, para poder uno expresarse libremente a través del coito. Y ya, yo les voy a hablar de los mecanismos de defensa que están relacionados al sexo. Primero, la negación. La negación es el mecanismo de afrontamiento que te da tiempo para adaptarte a situaciones inquietantes. En relación al sexo, en muchas ocasiones las personas recurren a actividades sexuales para bloquear una realidad dolorosa, algo que está pasando que les causa mucho dolor. Entonces se intentan refugiarle en alguna actividad sexual, en el acto sexual como si, para poder bloquear ese sentimiento doloroso con uno placentero. Y para poner un ejemplo, en la película Ninfomaníaca, que se ha mencionado en clase, la personaje principal, Joe, tiene relaciones sexuales en el hospital con un trabajador en el hospital en el que su padre se está muriendo, que debe haber sido algo que le debe haber causado mucho dolor, y para intentar dejar de sentir buscó a alguien para tener sexo. Y la otra es el desplazamiento, que es el mecanismo de defensa que consiste en redirigir ciertas emociones que pueden ser provocadas por determinadas circunstancias hacia algún objeto, persona o situación. Bueno, en el caso del sexo podemos relacionarlo con la creación de los fetiches. O sea, es decir, que las personas redirigen ciertos pensamientos o ciertas actitudes y las relacionan con alguna parte del cuerpo humano que no sea erótica, como por ejemplo las manos o los pies, que son fetiches comunes. Esto no solo puede estar relacionado con partes del cuerpo, sino que también pueden hacer cosas como por ejemplo la violencia, que no tienen nada erótico, pero las vuelven eróticas por esto mismo que he mencionado antes, que por algún trauma del pasado, alguna emoción fuerte que está ahí puede hacer que termine pasando esto. Por ejemplo, una niña que sufre violencia en casa le puede gustar el masoquismo en el sexo. Y hablando de masoquismo, también en la película Ninfomaníaca se ve un ejemplo que es que Joe tiene una pareja sexual que le gusta el masoquismo. Ok, bien. Y por último vamos a hablar acerca del rol de la cultura. Bien, bueno, varios autores consideran que existe evidencia suficiente para considerar como trastorno e incluirlo en los manuales, ¿no? Diagnóstico, pero otros consideran que es una sobrepatologización de las conductas. Entonces, es importante tener en cuenta, según Almazán, que la expresión de la sexualidad, al igual que otros tipos de conductas, está muy relacionada con la cultura y por lo tanto es susceptible a sesgos personales y o morales a la hora de ser estudiada. Además, no se puede considerar la existencia de una patología relacionada con la conducta sexual, que algunos consideran excesiva, ¿no? Según criterios completamente arbitrarios como la cantidad de actividad sexual. El tener, por ejemplo, 7 relaciones sexuales a la semana o 15 al mes no se debe considerar como, por sí mismo una conducta problemática, ¿no? Porque el tener relaciones no es en sí problemático. En el mismo sentido, no podemos considerar que ciertas conductas son problemáticas o impersonales según nuestro propio criterio, y mucho menos cuando se trata de relaciones personales. Al igual que considerar que tener más de 3 parejas sexuales en un año o el tener más de una pareja sexual es problemático, muestra que se están utilizando sesgos personales o culturales para patologizar ciertas conductas. Y bueno, se puede concluir que aún existe una controversia acerca de este tema con respecto a si incluirlo en el DSM-5 o no, por el mismo tema de rol de la cultura. Eso sería todo. Gracias.